Buenas noches. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. ¿Qué tal están? Bien, bien, gracias. Qué Buenas noches, Liz. Buenas noches. Ya listos para arrancar, ¿verdad? En esta última Buenas semana. noches, Liz. Buenas noches, bienvenidos y un gusto. Pues vamos allá a arrancar con la última sección sugerida, ¿verdad? Que ya ustedes exploraron qué son las tablas dinámicas. Me imagino que todos ya completaron la sección, ¿verdad? Puesto que era un requerimiento que se les pidió. Me imagino que lo completaron. Entonces, pues ahora vamos a algunos, pues decían que tenían dudas. Ok, Dalia. Y vamos a tratar de aclarar, ¿verdad? Ok, Dalia. Usted nos va diciendo las dudas que va teniendo y pues esperamos ayudarle a resolver en este momento, ¿verdad? Eh, bien, entonces sobre tablas dinámicas, fíjense que de todas maneras, la parte conceptual está definida aquí siempre en Excel, ¿verdad? Yo les he sugerido algunas plantillas, entonces no sé si alguno de ustedes ha explorado algunas plantillas que Excel tiene disponibles, por ejemplo, esta. Si ustedes buscan esta plantilla, esta que voy a mostrarles en este momento se llama Tutorial de Tablas Dinámicas. Así se llama la plantilla que quiero que exploremos hoy, porque en todo caso, este día es la introducción para conocer algunos conceptos básicos, procesos básicos de las tablas dinámicas. Entonces, voy a estar trabajando y usted también puede hacerlo en su Excel, que es una plantilla disponible. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Sí, vamos a realizar la primera tabla dinámica. Ya de una vez nos está diciendo que no es complicado. Las tablas dinámicas no son complicadas. Vamos a recorrer estos pasos y vamos a ir comprendiendo cómo es que vamos a estar creando la tabla dinámica. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bienvenida. Gracias. Pues ahí, ¿verdad? Usted sabe que usted puede participar, pues las dudas que vaya teniendo, pues las vamos a ir, espero se vayan aclarando y si no, pues ahí usted nos va diciendo. Lo primero es esto, ¿verdad? La pregunta de qué es una tabla dinámica. Pues lo bueno de Excel es esto, ¿verdad? Que en palabras sencillas se nos explica que una tabla dinámica, pues lo que hace es resumir datos. Eso es una tabla dinámica. Lo que hace es resumir datos para que se pueda obtener información y las tablas dinámicas inicialmente no hay necesidad de escribir ninguna fórmula. Entonces, en su definición básica es eso. Una tabla dinámica resume datos así. Entonces, estos son datos, ¿verdad? En este ejemplo donde se refleja fecha, comprador, tipo e importe. Vean que aquí las fechas son diferentes, compradores repetidos, tipo repetidos, pero que, por ejemplo, aquí dice, mamá compra combustible y comida en el mes de enero. En el mes de febrero, mamá vuelve a comprar comida. Los importes son diferentes. Estos son datos. Entonces, una tabla dinámica, vea, esta ya es una tabla dinámica, que en su esencia es resumir datos. Ha resumido a los compradores
solamente muestra valores únicos. En los datos originales hay valores repetidos. En la dinámica, valores resumidos. Y la suma de los importes. Eso es como sencillo, ¿verdad? Si presionamos, ahí vamos presionando siguiente. Este es otro ejemplo en el que muestra los importes desglosados por tipo de compra y por comprador. En la anterior, los compradores aparecían en filas. En esta otra, los compradores aparecen en columnas y los tipos aparecen en filas. Entonces, siempre, esto es como más detallado, ¿verdad? Aquí dice más compleja, pero en realidad sigue siendo sencilla. Y lo que muestra es un resumen. Esta es la tabla. Vea que si hago clic dentro de ella, usted ya sabe por qué aparece aquí la pestaña Diseño de tabla. Y si hago clic dentro de esta, las pestañas cambian. Se activa la pestaña Analizar tabla dinámica y la pestaña Diseño. Hay gráficos dinámicos también, dice, pues que son una manera más visual de resumir y obtener información sobre los datos. Más adelante, en los últimos 2 días, que sería miércoles y jueves, hablaremos de gráficos dinámicos. Pero aquí aparece la relación, este gráfico correspondiente a los datos. Vamos dando siguiente. Recapitulando entonces, hay que asegurarnos que los datos tienen el formato adecuado. Formato adecuado, es decir, fechas donde deben estar, tipos de datos compradores, tipos de compra, los importes donde deben estar. Entonces, hay que asegurarnos de que los datos originales tengan el formato adecuado y pues que dice que hay que asegurarnos también que no existen filas duplicadas ni celdas en blanco. Entonces hay que hacer una previa revisión. En siguiente, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vean estos nuevos conceptos que se van utilizando. Muchas personas utilizan la palabra columna, pero en una tabla dinámica, una columna es un campo. Intente recordarlo a medida que avanza por el tutorial. Cuando ya hablamos de datos y bases de datos, aquí aparece que ya de nuestro vocabulario vamos adoptando un vocabulario técnico, si lo decimos así, en que hablamos de que estos son campos. Fecha, comprador, tipo e import. Aquí hay información adicional, que por qué se usa la palabra campo. Se trata simplemente de un término tradicional usado al trabajar con datos y bases de datos. Entonces, el término campo es muy común cuando utilizamos bases de datos. Y que de aquí en adelante lo vayamos usando. Dice entonces, centrémonos en uno de los campos. Aquí está el campo importe. Pues, por supuesto que en algún momento quisiéramos hacer algo con ese campo importe. Aquí dice, por ejemplo, podríamos sumarlo. El campo importe se podría sumar. En la siguiente nos dice, aquí nos va mostrando, ¿verdad? Nada más cómo se va haciendo. Suma entonces estos importes en los datos.
aquí ya aparece en esta tabla dinámica. Ya está sumado el importe. Verificando, seleccionando los importes, ya ve usted que está la manera de verificarlo en la barra de estado, que dice que la suma es 834. O simplemente nosotros hacer una suma ahí, ¿verdad? Y es 834. Pero por medio o mediante una tabla dinámica se ha mostrado aquí la suma del importe. Y más adelante veremos cómo es que vamos a hacer eso. Esta tabla dinámica tan pequeña, dice, lo que enfatiza es el concepto de campo, de valor de la tabla dinámica. Este es un campo de valor, tipo de dato, moneda, ¿verdad? O contabilidad. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, la tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo se denomina campo de valor de la tabla dinámica. Entonces, este es el campo de valor de estos datos. En la siguiente, dice entonces que comienzan a ser interesantes cuando se agregan condiciones o se divide el campo de valor. En la anterior es un total sin importar el detalle. En la siguiente, pues aquí ya se detalla el comprador y el campo de valor. En lo siguiente, esta es otra versión que ya habíamos visto en una anterior también, que podemos resumir el importe de los compradores o el importe por tipo de compra. Entonces aquí se dice, ¿cuánto se ha gastado en libros, en comida, independientemente cuántas veces esté repetido? ¿Cuánto de combustible, de música, etcétera? En la siguiente, otro término de las tablas dinámicas. Las condiciones que se han agregado hasta ahora se denominan campos de fila de tabla dinámica. En estos ejemplos, el campo de fila se desglosa o divide el campo de valor. En la siguiente, dice entonces que vamos a revisar, aprenderá a elaborar una tabla dinámica en unos minutos. Pero revisemos los conceptos que hemos visto hasta hoy. Empiece con datos buenos. Recuerde que la recomendación es que los datos estén depurados, que no vayan a haber celdas en blanco, que no vayan a haber valores duplicados. Y entonces un campo de fila se desglosa y se detalla con el campo de valor. Bien, entonces ahora que cuando se crea la tabla dinámica se ven los campos de la tabla. Es un panel que nos aparece en el lado derecho, en la parte superior se ven los campos de los datos. Sí, dale, adelante. Hola. Sí, sí, le escucho. Buenas noches. Fíjese que licenciada que con respecto a eso, realmente no probé con otras tablas, pero las tablas del ejercicio que estaban, donde estábamos haciendo todo, ¿verdad? Fíjese que a mí no me aparecían esos campos así. Abrí la segunda actividad y me aparecían los campos de la primera actividad. Ah, Entonces no sé si era parte de las plantillas o de mi computadora, pero lo hice otra vez y de igual manera. No me salían los campos con respecto a esa tabla, no que me salían los campos con respecto a la tabla anterior. vaya, me está hablando de las plantillas de la plataforma, ¿verdad? Sí, correcto.
Sí, ya en un momento yo se las muestro. Y sí, creo que eh, hay un, quizás un error de enlace puede ser que sea. Creo que es un error de enlace, eh, donde sí creo que no concuerda uno de los archivos. Me parece que no concuerda, pero Eh, yo se los voy a mostrar luego de esto. Luego de esto se los voy a mostrar esa plantilla que está disponible para hoy y vamos a ir viendo que no concuerda más que todo con el video de la plataforma, ¿verdad? no, con los campos, bueno, a mí no me concordaban los campos, por ejemplo, la fecha, el comprador y todo eso, no o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Esos campos no me con la tabla, no eran iguales. Vaya, ya lo vamos a ver porque ahorita yo estoy utilizando la plantilla que dispone Excel. Ahorita todavía no estoy mostrando la plantilla de la plataforma de inglés corporativo. Esa todavía no la estoy mostrando. Estoy mostrando la plantilla que está disponible en Excel que se llama Tutorial de Tablas Dinámicas, pero ya lo vamos a ver, Idalia, y vamos a ver exactamente lo de los campos que me está diciendo. Ajá, por ejemplo, ahorita, siempre que vayamos a insertar una tabla dinámica, los campos siempre van a ser estos mismos, porque la tabla dinámica lo que hace, observe, los mismos campos que están en este rango de datos son los que adopta el panel. Me aparece. Fecha, ajá, fecha comprador tipo importe. Y aquí lo mismo, fecha comprador tipo importe, ¿verdad? Cuando ya se activa, ¿verdad? El panel. Sigamos adelante. En la hoja número 14. Aquí solo nos está indicando, ¿verdad? Cómo es que se va a trabajar la tabla dinámica. En esta imagen lo que se está observando es que estos campos ubicados en esta área, dice aquí, arrastra hacia abajo hasta valores. Aquí nos aparecen los campos y aquí hay 4 áreas diferentes. Los campos numéricos van a estar siempre en el área de valores. Y en las otras áreas, pues ya veremos, usted sabrá qué tipo de campo podría colocar en las otras áreas. Pero aquí está haciendo énfasis que los campos numéricos van al área de valores de la tabla dinámica. En la hoja número 15 dice que después de arrastrar los valores, esto es lo que pasa. Esto es lo que aparece. Aparece la suma del importe cuando se hace eso, de arrastrar el importe y mire que ahora dice suma y lo muestra aquí. En la hoja número 16 dice entonces, si queremos que aparezcan los compradores, se arrastran a filas. Este es un ejemplo de arrastrarlo a filas. Usted podría querer arrastrarlo a columnas. Y eso son las cosas que usted va a ir moviendo de acuerdo a la necesidad que tenga. En el ejemplo, nos dice que los compradores se mueva ese arrastre a las filas. En la hoja 17, así es el resultado cuando se tiene el campo comprador en filas y el campo importe en valores. Este es el resultado de la tabla dinámica. Y nos enfatiza nuevamente que no es necesario escribir ninguna fórmula, porque aquí ya se le dio la función de suma. Y por eso aparece la suma en la tabla dinámica. En la hoja 18, pues ahora ya vamos a trabajar con la lista de campos de tabla dinámica.
En el número 1 dice, debajo y a la derecha se encuentra el área de la tabla dinámica. Haga clic en cualquier lugar dentro de esa área. Y mire la número 2. La lista de campos de tabla dinámica debería mostrarse a la derecha. No se nos muestra, pero dice que si no la ve, haga clic con el botón derecho en el área de la tabla dinámica y a continuación, mostrar lista de campos. Entonces ahora vamos a hacer lo que se nos indicó en pasos anteriores. Si a veces no es necesario arrastrar. Si yo solamente hago clic en importe, por defecto, se fue al área de valores y ya nos apareció un resultado. Ya esto es una tabla dinámica. Y me doy cuenta porque aparece activa la pestaña Analizar tabla dinámica. Luego dice que si yo no arrastro, ustedes pueden arrastrar a cualquier área de extra, filtro, columna, filas. Si yo no arrastro y solamente marco la casilla de comprador, automáticamente se ha mostrado en filas. Y allí ya está la tabla dinámica basada en estos datos. Hemos creado una tabla dinámica. En el paso siguiente estoy en la hoja 19. Creará una tabla dinámica desde cero. Cuando realice esta acción deberá tener en cuenta lo siguiente. Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja nueva e independiente a la izquierda de la hoja en la que está ahora. Entonces, como vamos a pasarnos a la hoja 20, entonces mire si insertamos la tabla dinámica, dice que se inserta a la izquierda de donde estamos. Voy a ir a la hoja 20 y entonces vamos a crear una tabla dinámica. Estos son los datos. Hacemos clic en cualquier lugar dentro de los datos. Número 2, dice, recuerde que después del paso 4 se creará otra hoja. Y cuando esto suceda, no olvide arrastrar importe al área de valores y comprador al área de filas. Entonces, en la parte superior vamos a, ¿cómo hacemos entonces la tabla dinámica? Esta es la tabla de datos, nuestro rango de datos. Y mire que esto no es tabla en sí. ¿Por qué sabemos que no es tabla? Porque no se activa la pestaña de diseño de tabla. Parece tabla, pero no es esto. Entonces, si quiero una tabla dinámica, voy a insertar tabla dinámica. Y aquí nos aparece este cuadro, tabla dinámica, desde la tabla o el rango. Ya está seleccionado automáticamente el rango. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo. Entonces ahí solo no movemos nada y presionamos aceptar. Y se ha creado el área aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Presiono sobre importe, presiono sobre comprador y ya tenemos la tabla dinámica, ¿verdad? Que lo que hace es resumir los datos, ¿verdad? Estos son los datos y aquí está la tabla dinámica en que ha resumido los datos de los compradores, la suma de los importes por cada comprador. Entonces aquí voy a voy aquí a agregar una hoja. Me voy a ir aquí a más información y voy a agregar la hoja aquí. Y me voy a traer la hoja que está disponible
en la actividad de la plataforma. Esto es lo que teníamos. Usted me va confirmando, Idalia. De este archivo estamos hablando para hoy, ¿verdad? Los datos dice que está mostrando códigos, nombres, apellido, departamento, cargo, sucursal, sueldo. Entonces nos da unas indicaciones. Construir a partir de los siguientes datos. De estos datos, 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. La tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Ok. Dice aquí en una otra nota, dice que cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. Ok. Estoy dentro de los datos. Insertar. Tabla dinámica. Y pues aquí de manera predeterminada, mire, ya selecciona el rango de datos que está disponible, que está, se llama hoja 4, desde B2 hasta H153. Y como nos dice que hay que llevarlo a una nueva hoja de cálculo, presionamos aceptar. ¿Y qué nos está pidiendo? Allí ya está el área para que nosotros hagamos la tabla dinámica de acuerdo al requerimiento. Entonces dice, cantidad de personas por departamento. Pues lo que voy a hacer es seleccionar el código. Solo que no se necesita la suma de los códigos. Lo que se necesita es un recuento. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí en suma, porque no es que vamos a sumar códigos, pareciera, eso no tendría sentido. La suma de códigos pueda que no nos sirva, a lo mejor no sirve para nada. ¿Cuántos hay? Aquí en este mismo espacio hay una flecha hacia abajo, una flecha pequeña hacia abajo. Y acá dice configuración de campo de valor. Esas son las funciones disponibles. Entonces, lo que deseamos utilizar es el recuento. Aceptar. Entonces, ahora dice que son 150. Eso es lo que nos está indicando que en esa base de datos hay 150 personas. Eso lo teníamos. A ver, si yo me ubico aquí, presiono control flecha abajo, pues exactamente hay 150 personas. Eso es lo que ha hecho la tabla dinámica, contarme que hay 150 personas. Pero dice la indicación, cantidad de personas por departamento. Activo departamento. Y automáticamente se ha pasado a las filas. Usted puede arrastrar el campo a donde crea usted que le va a servir. Esto se ha quedado en filas, entonces por departamento. Nos muestra los departamentos, administración, comercial y marketing, y dice que las personas, hay 44 personas en administración, 64 personas en comercial, 42 personas en marketing. Y Dalia, no sé si vamos bien, porque los campos que están reflejados aquí en la tabla dinámica son los mismos que tiene el rango de datos. Ok, vamos a... Sí, eso es lo que le quería, a ver si lo podía repetir porque estoy anotando los pasos, Así. porque creo que yo me equivoqué en ese sentido, porque yo nunca toqué los códigos porque no le encontraba Ujú. cómo hacerlo. Sí, sí, ok. Perfecto.
Antes de eliminar esta hoja y antes de repetir, quiero que observe esto. Aquí hay una cosa que dice en blanco. Eso no nos está haciendo bien. Es cierto que no está afectando la tabla dinámica, pero la verdad no debería estar. Y ese en blanco aparece porque en los datos originales, si se fijan, estos rótulos están combinados. Hay celdas combinadas en la fila 2 y 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que, quiero ver, me voy a llevar esto. A ver, aquí lo que voy a hacer es borrar una fila. Que esto es lo que me está generando el en blanco de la tabla dinámica. Voy a borrar la fila 2, porque aquí están combinados los rótulos. Roxana, adelante. Gracias, licenciada. Entonces, al elegir los códigos, lo que Excel hizo es sumar el número de filas, por decirlo así se determina el número de personas. Sí. Ujú. Ah, ok. Y si hubiéramos elegido el nombre de las personas, no haría lo mismo. Vamos a ver si lo hace, porque como fíjese que lo que quiere es la cuenta. Y aquí, si Ah, ustedes se fijan, si ustedes se fijan, examinemos cada uno de los iconos. Filtros, ok. aparece un embudo. Columnas, aparecen unas líneas verticales. Filas, unas líneas horizontales. En los valores aparece el símbolo de sumatoria. Veamos qué pasa si yo paso nombre aquí. Hace lo mismo, mire. Una vez, aquí donde dice cuenta de nombre. Aquí están las funciones. Me voy a ubicar donde dice cuenta de nombre. Figuración de campo de valor. Como la función que está haciendo es un recuento, pues entonces siempre me está contando los nombres. Entonces, es válido. También es válido. Ah, ok. Gracias. Y tiene las mismas cantidades. Sí, gracias. Entonces ahorita digamos que yo podría, si quisiera, quitar este de código. Y quitándolo, solo lo puedo, si ustedes se fijaron, yo solo lo arrastré como hacia aquí para la hoja. Si lo vuelvo a activar, dice suma de código, pero si yo hago clic en la flecha, aquí también dice quitar campo. Entonces igual lo quitamos, ¿verdad? Entonces, también lo toma, ¿verdad? Que son 44 personas en cada departamento, o ahí está la división de las personas que pertenecen a cada departamento. Muy bien, Rosana. Muy buena observación. Gracias. Es, bien, entonces les decía que para que no nos aparezca este en blanco, voy a eliminar la fila 2. Eliminar. Y la cosa es que ahí se me fueron, quiero ver. Voy a eliminar la fila 3. Lo que pasa es que se me va a ir esto, pero creo que esa es la indicación, que al final las indicaciones son estas. Voy a eliminar la fila 3. Va, ahí sí. Se fue la indicación de aquí, pero por el momento nos interesa más esto. Voy a ir a ver qué pasó con la tabla dinámica. Voy a hacer clic derecho, actualizar. Y ya no nos aparece el en blanco, porque ya eliminé la fila que estaba siendo combinada por estos rótulos. Voy a eliminar la hoja 5 para hacerlo nuevamente. Bien. Estos son nuestros datos y nos están pidiendo cantidad de personas por departamento. Bien. Me ubico dentro de los datos. Y si solo lo quita del filtro. Sí, claro, Benedicto, por supuesto. Si solo lo quita del filtro, también es correcto. Claro que sí. Benedicto se estaba refiriendo vamos a ver, le voy a dar un...
Están viendo el archivo que se me acaba de... Sí, ¿verdad? A ver si le doy aquí un... Siempre se me va para acá. Bueno, en otros ejemplos como para ubicarlos, ¿verdad? En lo que decía Benedicto. Y claro, se puede quitar del filtro. Pero quería que vieran esa parte también, que en la teoría estuvimos viendo que había que revisar que los datos, o sea, de alguna forma hay que hacer una depuración previa. Me ubico dentro, si van a tomar los pasos y dale ahí, alguien más puede ser. Me ubico dentro del rango, insertar, tabla dinámica. Aquí automáticamente Excel detecta el rango y no le vamos a mover nada, dice nueva hoja de cálculo, aceptar. Cantidad de personas por departamento. Entonces ahí está ya, ¿para qué? Y vea entonces, compare, estos son los campos y tienen que ser los mismos. Código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal, sueldo. Los mismos. Código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal, sueldo. Son los mismos. Entonces seleccionamos nombre, ¿verdad? Solo que este lo vamos a pasar para los valores, porque al final lo que yo quiero es un recuento. Y el departamento. Y ahí está. No sé si ahora quedó claro, logró anotarle, Dalia. Sí, Luis, ahorita le estoy anotando, gracias. Ok. Entonces ya nos queda la primera tabla que se nos ha pedido. También dice que en lugar que se llame hoja 6, se va a llamar tabla dinámica 1. La verdad que este nombre pues va a depender de lo que a usted le represente cómo va a nombrar su tabla, ¿verdad? Tabla dinámica 1. En la 2 dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Yo en verdad lo puedo venir a hacer aquí. Solo activo sucursal y ya. Pero vamos a hacerlo. Me ubico dentro de los datos, insertar tabla dinámica. El rango ya automáticamente detectado por Excel en una nueva hoja de cálculo. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas. Solo que el nombre lo vamos a pasar para acá porque lo que queremos es una cuenta por departamento y por sucursal. Aquí los dos se han ubicado en filas. De pronto usted podría necesitar así la tabla. Y si no, decir, sucursal lo queremos en columnas, lo arrastra. O quiere sucursal en filas o departamento en columnas. O simplemente lo quiere como automáticamente está. Si departamento lo ponemos, vea lo que pasa si departamento lo ponemos abajo de sucursal o si departamento queda arriba de sucursal. Ahí está el detalle. Ok, en administración son 44. En Arauco hay 2. En Las Condes hay 8. En la zona norte hay 12 personas administrativas. Y así sucesivamente. En comercial, ¿verdad? Hay 64 personas, pero en la sucursal de Vespucio hay 8 personas en el departamento de comercial. Esta es la tabla dinámica 2. Luego, suma y promedio de sueldo por departamento. Nos ubicamos dentro de los datos, insertar, tabla dinámica, aceptar, ahí solo verificamos nada más, ¿verdad? Que el rango sea el mismo,
que ahorita vamos a necesitarlo en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo. Suma. Ahora, yo solo hice clic en la casilla y automáticamente, como es un campo numérico, se fue al área de valores. Pero como se quiere la suma y el promedio, entonces voy a arrastrar nuevamente al campo de valores, pero en lugar de suma, configuración, promedio. Entonces ahí tenemos las dos cosas, la suma y el promedio. Pero ¿de qué decía? Suma y promedio de sueldo por departamento. Departamento. Ahí está entonces. La suma, aquí lo que podemos hacer es, para que nos aparezca, vamos a ver aquí, voy a dar clic derecho. Aquí simplemente hacemos lo que ya sabemos con los números. Aquí en su forma básica podemos activar aquí el signo de dólar para que se puedan hacer un poco más legibles los números, ¿verdad? Y si no, vamos a ver aquí en configuración campo de valor. Aquí le ponemos formato de número. Esta es otra manera de poner. Formato de número. Es más corto irse aquí, ¿verdad? Pero también aquí ustedes lo pueden poner y le dicen que eso es contabilidad o moneda, pues. Aceptar. Ese ya conocemos ese. Se nos puso en esta. Por solo. Si no. Ay. Ahí está lo que se nos pedía en la tabla dinámica 3, la suma por departamento y el promedio por departamento. 15.351.000. Ok. Ahí tenemos la tabla dinámica. En la siguiente, sueldo más alto por departamento y cargo. Debemos estar dentro de los datos, insertar, tabla dinámica, verificamos el rango, verificamos a dónde deseamos colocar la tabla. En este momento solo estamos practicando la nueva hoja de cálculo. Sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto. Esta es la suma, configuración, max. Aceptar por departamento y por cargo. Y aquí pues está los, como usted desee verlo, ¿verdad? Aquí está por departamento y cargo, los administrativos, los asistentes. Lo que está reflejando es el máximo sueldo. Si yo quiero pasar a columnas los cargos, lo puedo ver así si deseo. Te va arrastrando de acuerdo como lo necesite. Esa sería la tabla dinámica 4. Y están los sueldos máximos. Bien. Entonces ya hemos visto que cuando estamos dentro de una tabla dinámica se activan estas pestañas, se activa analizar tabla dinámica. Aquí le podemos cambiar nombre a la tabla. Dice tabla dinámica 6. Ustedes la pueden personalizar. Estas opciones, ¿verdad? Ahí pues igual pueden ir explorando de acuerdo también a la necesidad que se vaya teniendo.
El campo activo, pues ahí lo deja ahí como máximo sueldo porque dice que es el campo activo, depende de dónde estemos ubicados, se va a ir cambiando el campo activo. La configuración de campo muestra el cuadro de diálogo configuración de campo, donde cambiamos las funciones que se necesiten, donde cambiamos formatos de número, donde mostramos valores como, dice aquí, aquí dice que está sin cálculo. Si se selecciona porcentaje del total general, por ejemplo, a aceptar, está mostrando entonces el porcentaje en base a la función max, es decir, estos que tienen 100% es como lo máximo que la empresa paga. El asistente gana, en este caso, está representando un 78.33% del sueldo máximo que la empresa paga. Eso representa. Podemos dejarlo así, si así se requiere. Estos que tienen 100% es porque están representando que son los sueldos más altos, porque esa es la función que tenemos aquí. Y eso lo teníamos en configuración de campo. Aquí aparece expandir el campo, ya están expandidos y aquí dice en este botoncito contraer el campo, contrae todos los elementos del campo activo. Si lo presiono, pues sucede eso. Me ubico dentro de la tabla y, bueno, ahorita se desactivaron esos, pero ustedes pueden hacer clic ahí en el más y ya pues ya tienen el detalle nuevamente. Con clic derecho también le sale expandir y contraer. Expandir, contraer, ahí está cabal lo que hace el signo más y el signo menos. Expandir todo el campo, contraer todo el campo. Veamos, aquí dice grupo, vamos a ver, crear grupo de selección, dice acá por ejemplo. Esto lo vamos a ver, se los voy a dar en otro ejemplo. Esto lo de grupo, se los voy a mostrar en otro ejemplo. Esto también ya es conocido para ustedes. Dice insertar segmentación de datos. Esto ya lo conocemos. Aparecen los campos de la tabla. Y pues ahí, si se selecciona nombre, por ejemplo, y le presionamos aceptar, aparecen los nombres de los vendedores. En este caso, como son 150, ¿verdad? Pero aquí usted ya sabe usted ya sabe cómo utilizar los segmentos, ¿verdad? Si queremos ver solo a Adela, si queremos ver a algún empleado en particular, pues ahí lo ven. Segmentación. Y recuerde que dentro de la segmentación aparecen las propias opciones de segmentación. Aquí aparecen las propias opciones de la segmentación. Si regresamos a la tabla dinámica, insertar escala de tiempo. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Si, por ejemplo, eligiéramos o agregáramos aquí fechas, por ejemplo. Tal vez aquí agreguemos una fecha allí, por ejemplo. Y, a mí se me olvidó.
No sé, digamos que esas fechas anden como entre el 24 de julio de 2022 al 24 de julio de 2020. Digamos que le voy a poner ahí general. Hago eso porque es que a mí estos números se me olvidan. Entonces, para generar fechas aleatorias, digamos que vamos a seleccionar entre el 44.766 al 45. Lo puedo hacer con fechas, pero considero que esto sale más rápido. 45.131. Entonces, voy a rellenar todos estos campos de fechas y vamos a convertir a fecha corta. Ahí ya hay unas fechas, entonces. Solo le voy a quitar el aleatorio. Lo copiamos y pegamos valores. Esto ya lo hemos venido haciendo. Vamos a ver, por ejemplo, esta tabla dinámica no nos aparece el campo que hemos agregado, pero quiero ver, voy a hacer clic derecho a actualizar y no nos aparece porque, si recuerdan, esta tabla, aquí también hay otra cosa, esto que dice cambiar origen de datos. Necesitamos ahorita en este momento hacer esto. Pestaña analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos, porque como inicialmente no estaba la fecha, entonces ahí solo amplío la selección que ahora está comenzando de A2. Aquí le voy a cambiar. Ya no es desde B, sino que desde A. Desde A2. Aceptar. Entonces aquí todavía no nos aparece. Yo hago un clic, aunque aquí también está actualizar. Presiono actualizar y ya nos aparece aquí la fecha. Activo fecha. Y si ven, nos aparece, a ver, ¿a dónde me puso la fecha? Me la dejó, aquí me dejó la fecha. La voy a desactivar y digamos que, vea que aquí se ha dividido en años, en trimestres y en meses. Pero digamos que yo voy a dejarlo, digamos que le voy a quitar los años, voy a quitar ese campo, voy a quitar trimestre y digamos que solo le voy a dejar meses. Le voy a dejar meses nada más. Entonces, si ven, solo aparecen los meses. Y puede ser que movamos, si quieren, los cargos para acá. Y si quieren, para que no aparezca en porcentaje, eso lo habíamos hecho aquí en configuración de campo. Y en mostrar valores como, vea que aquí, vea todo lo que puede hacer, ¿verdad? Le voy a dejar sin cálculo para que nos aparezca como antes. Y vamos a seleccionar quizás todos los valores numéricos. El signo de dinero. Entonces allí lo que hemos hecho es agregar meses, pero para hacer eso, insertar escala de tiempo. Ya nos aparece el campo fecha y ya aquí es otro tipo de filtro. Este es otro tipo de filtro. Queremos solo ver el mes de junio. Solo se ve el mes de junio. Queremos ir moviéndonos julio y agosto. Podemos agrandarlo en esos meses. No hay datos en esos meses, ¿verdad? Por eso es que no aparece. A pesar de que está seleccionado, no tenemos datos en esos meses.
No se nos generó fechas aleatorias. Entonces, esta es una escala de tiempo que también es otro tipo de fila. Vamos a seguir con este tema de las tablas dinámicas mañana, ¿verdad? Así que vamos a dejar este hasta hoy, hasta aquí, y continuamos con este tema mañana. Muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno. Buenas Sí, está Buenas bien. noches. Buenas noches. noches, un gusto.